Bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, seguimos conversando acerca de esta restauración de todas las cosas. Va a ser un tema realmente que vamos a tener maravilloso, en el cual, como decíamos, la iglesia tendrá que involucrarse, pero la verdad las cosas que la iglesia somos cada uno de nosotros y cada uno tendrá que involucrarse en esta actividad. Pero aquí aparece un texto que desde el versículo 14 al capítulo 13, mira, muy temprano ya el pecado está presente allí. Cristo ha estado hablando con el hombre, le ha hablado a la serpiente, le ha hablado a la mujer, le ha dado las consecuencias, pero ahora cambia un poquito y al parecer ya no habla a la serpiente, sino le habla a Satanás directamente. El versículo 14 dice: Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero mira el 15, no le habla a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está usando una figura. ¿Por qué? Porque cuando habla de la serpiente ya está hablando de Satanás. Y cuando habla de la mujer, está hablando de la iglesia. Entonces le dice que iba a poner enemistad entre la serpiente y la iglesia. Y dice, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la iglesia? Podríamos pensar. Ahora hay dos simientes acá que se presenten, sí, ¿no es cierto? La simiente de los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Exactamente. Allí están las dos simientes. Y esta expresión que aparece acá es tan clara porque se da un veredicto contra ese enemigo que causó ese daño, que metió, ¿no es cierto?, su enemistad, vestió el pecado en el ser humano, da enseguida, fíjate, enseguida, apenas ha pasado el problema, el Señor dice, sí, esto va a ser eliminado, va a haber una enemistad, y voy a decirlo literal, yo creo que existe esa enemistad porque de todas maneras tú no te quedas tan tranquilo cuando ves una boa, una serpiente, hay una repugnancia, digamos así por decirlo. Pero aunque hay gente que le gusta, ¿eh? Bueno, hay excepciones siempre. Hay excepciones, claro, pero sí. Aquí se produce una lucha y yo creo que una herida en la cabeza es mucho más fuerte que una herida acá por el talón, calcañar, alguna claro, cosa. Ahí, cuando habla de la simiente de la mujer, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, la simiente de la iglesia. Jesús iba a herir en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Una herida en la cabeza es una herida mortal. Y dice, tú le herirás el calcañar, tú le herirás el talón. Una herida en el talón no es mortal, pero una herida en la cabeza sí lo es. Claro, y eso de alguna manera nos trae esperanza porque el pecado apenas apareció ya tuvo una solución. Y aquí aparece Cristo dando la solución, eliminando definitivamente el pecado, eliminando al generador del pecado, y esto es a Satanás. Así que es un texto realmente que tiene muchas connotaciones en el momento y también las va a tener ahora, especialmente que estamos a punto de concretar ya, gracias a Dios, el final de todo este periodo tan angustioso de pecado, de angustia y de dolor que pasa la tierra. Y no solamente el ser humano, sino la naturaleza misma. Las relaciones entre países están deterioradas a veces justamente porque Satanás trata de hacer enemistad entre ellos, tenerlos en conflicto. Mira, acá aparece un texto que me gustaría leer porque cuando habla la enemistad también uno tiene que asociarlo a lo que es la expiación. Correcto. Esta expiación, en Levíticos 1, 3 y 4 dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Y aquí aparece un concepto de expiación. ¿Qué es lo que es expiación? Sería bueno quizás definir un poquito lo que es expiación. Los holocaustos hacen expiación por las transgresiones de Israel. Eso es lo que entendemos. O sea, es una limpieza de lo que yo tengo, lo traspaso y alguien paga por mí esto. Bueno, en la figura de Cristo, que es real cuando Él viene, efectivamente se produce eso. Incluso Pablo, hablando de esta situación, dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa. Fíjate qué bonita la explicación que da él. Sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, ¿te acuerdas que Pascua es un concepto bonito que aparece pasar por alto la transgresión, el pecado? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, hay una enemistad, pero Dios ha hecho expiación, ha pasado por alto nuestros pecados y nos ha dado la opción de ser santos. Ahora fíjate, esto de la vieja levadura, en la Biblia la levadura tiene una connotación de pecado. Por eso que cuando se celebraba precisamente la Pascua, una de las cosas que ellos debían cuidar es que en la casa no quedara absolutamente nada de levadura, porque la levadura, como lo dije, es símbolo de pecado. O sea, ellos tenían que limpiarse de pecado. Ellos hacían cosas, pero con eso de hacer cosas, estas cosas eran lecciones objetivas que les enseñaba a ellos lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Ellos tenían que limpiarse de pecado y tenían que saber eso. Ahora, otra de las cosas que cuando habían dos cosas que ellos tenían durante esa celebración, era que comían pan sin levadura. ¿Pero por qué pan sin levadura? Recordemos, el pan simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. El pan no tenía levadura, ¿por qué? Porque el cuerpo de Cristo no tenía pecado. Y el vino, si el pan no tenía el pan no tenía levadura, no tenía fermento, porque este simbolizaba el pecado, no podría haber estado presente en el vino, no podría haber sido vino fermentado, pues entonces estaría diciendo que si el cuerpo no tenía pecado, la sangre sí que la tenía. Fíjate que el otro día conversaba con una persona de Israel que vinieron para acá, sí. Fueron en Chile, son chilenos, pero se fueron hace ya muchos años, y ellos hablaban justamente que celebran en algún momento una semana en la cual no hay nada de levadura en sus casas. Claro, ese es y algo más interesante todavía, dice que ellos tienen la loza, la ropa, los manteles, todo solo para esa semana. Ni siquiera usan loza ni servicio que han usado en el año. Lo tienen guardadito y lo sacan en ese instante, lo limpian. Es algo muy especial. Es muy especial. Entonces cuando uno dice la enemistad se produjo, pero en Cristo hay esta limpieza, esta pureza, y lamentablemente a veces no se interpretan bien estas cosas, pero cómo me gustaría quizás hacer alguna de estas actividades que nos refuercen este concepto de expiación, de limpieza que Dios hace por nosotros. Bueno, tenemos que decir que la raíz de la palabra expiación es el término latino expiare, que significa borrar una culpa o una mala acción. Claro. Y sabes, creo que nosotros tenemos que tener presente esto de que la expiación no podemos tomarla livianamente. A veces uno piensa, bueno, si yo hago algo malo, voy, me arrepiento, el Señor me perdona y estoy listo para hacerlo de nuevo. Y hay una solución. Claro. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por su atención, amables oyentes. Estamos mañana con ustedes nuevamente. Bendiciones. Aunque somos pecadores y hemos hecho lo malo, somos perdonados y justificados ante su vista. Esto es un paso crucial y fundamental en la restauración de todas las cosas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.